Radio. El lunes 15 de marzo del año 2021, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García y Génesis Rodríguez. En los controles, Néstor Tobar. Quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750. Seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir de inmediato con nuestro primer invitado. Ayer, como lo destacaba la prensa internacional, tratando de entender el alcance de la medida por los términos que se utilizaron, Maduro decretó cerco sanitario en Caracas ante el avance del COVID-19. También anunció la apertura de nuevas capacidades hospitalarias. Esto lo pone entre comillas la Deutsche Welle alemana en Miranda, La Guaira y Bolívar. Y efectivamente, cuando escuchábamos la declaración y leíamos la transcripción, nos preguntábamos, bueno, ¿en qué condiciones, cómo y cuándo? Nicolás Maduro anunció el domingo que durante la semana entrante Caracas y sus dos estados vecinos estarán bajo cerco sanitario para frenar la expansión del COVID, lo que implica declararse en emergencia. Vamos a declarar un cerco sanitario y una flexibilización limitada y parcial. Esto no lo entendió mucha gente, al menos en redes sociales, lo decimos nosotros, en la región capital y en el estado Bolívar. Esto lo dijo Maduro durante un acto en el que mencionó que en Caracas y sus alrededores ha habido un incremento de casos por la llegada de la variante brasileña del nuevo coronavirus. Tampoco hubo mayores detalles sobre el número y en qué condiciones se encontrarían los pacientes. De hecho, la Academia Nacional de Medicina emitió un nuevo comunicado, el número 16, el día de hoy, lo acaba de publicar. Y desde la academia hablan de la importancia de la vacunación contra el COVID-19. Debe realizarse con la mayor celeridad y efectividad. De esta manera se evitará la mayor cantidad de casos y fallecimientos. De esto vamos a hablar precisamente con nuestro invitado. Conoce perfectamente el tema. El doctor Amadeo Leiva es pediatra. Además fue presidente del Hospital de Clínicas Caracas. El doctor, jefe honorario del Hospital de Niños JM de Los Ríos. Doctor, gracias por atendernos tan temprano. Muy buenos días. Muy buenos días y aquí a tu orden. Pues doctor, le pediría una primera valoración acerca de esta decisión. Seguramente para ustedes es clave entender los alcances de lo que ha denominado Nicolás Maduro como cerco sanitario y flexibilización limitada y parcial. Yo le pediría un comentario inicial al respecto. Lo escuchamos. Bueno, hay un repunte muy, pero muy grande en el COVID en los últimos días. Esos, todos los que manejan el tema decían que se iba a esperar porque lo atribuyen a la cepa brasileña, pero yo casi estoy convencido que puede haber algo de esta cepa, pero lo de carnaval fue terrible. Ahí se rompieron todas las medidas que veníamos cumpliendo. La gente se reunió donde quiso y claro, y ahí tienes tú el problema, pues. Y uno de los peores que tenemos en estos momentos es que tenemos casi todas las clínicas privadas que gozan de terapia intensiva tienen los cupos agotados, porque la terapia intensiva no se puede improvisar de un día para otro. Ahí necesitas personal especializado, necesitas oxígeno, necesitas respiradores, necesitas aparatos que normalmente son los que tienen las camas que están funcionando. Entonces ahorita hay un problema importante para la gente que necesite terapia intensiva. La gente que tiene síntomas más o menos leves, la mayoría se están tratando en sus propias casas, con control, por supuesto, diario, por teléfono, donde ya la gente aprendió a medirse el oxígeno, saber cómo se complica, etcétera. En el caso concreto del Hospital de Clínicas Caracas, ¿cuál es la situación? Si puede compartir con nosotros la información que cómo no. Que pueda, bueno, la doctor, clínica, y como eso en todas primer las lugar. Y en clínicas segundo privadas, lugar, ¿cómo están haciendo para descartar los casos? Porque entendemos que también hay problemas, no solo con el acceso a vacunas, sino también las pruebas de despistaje PCR. Lo escuchamos. Sí, bueno, la clínica es muy importante, por supuesto, la
prueba, sobre todo la prueba nasal, que es la que se llama la PCR nasal. Es muy importante, pero cada día está más escasa. Y el problema es que está muy restringido por el Instituto Nacional de Higiene. Tenemos que mandarlo allá, ellos son los que nos mandan el resultado y todo eso dilata a veces el diagnóstico. Pero con una buena clínica y con ayuda de laboratorio y de radiología, la tomografía computarizada es casi un diagnóstico seguro cuando hay problemas de COVID y con riesgo pulmonar. Nosotros en estos pacientes, cuando se ven el esmerilado con una clínica de COVID, sabemos que hay un COVID sin lugar a duda. El problema que tenemos ahorita es dos. Primero, está muy restringido la prueba. Eso hace que las estadísticas de pocos casos en Venezuela, cuando sabemos que hay más de los casos que se están reportando, porque los que se reportan son los que tienen el PCR positivo. O sea, hay un porcentaje bien importante de la población que tiene clínica, que se le ha hecho estudios radiológicos, que no tenemos duda que es COVID, pero que no se han podido hacer la prueba. Es decir, como leíamos hace algunos días, doctor, en un artículo sobre este tema, la escasez de pruebas PCR o el acceso al menos a este diagnóstico, lo que están utilizando por lo general es tomografías y exámenes que muestren una coincidencia con los síntomas. ¿Esto es correcto? Es correcto, exactamente. Usted tiene un paciente que ya hay muchos, sí, hemos aprendido mucho. Por ejemplo, síntomas en dermatología, por ejemplo. El hallazgo más frecuente es el ardor de las manos y pies. O sea, el paciente tiene COVID, le arden mucho las manos y le arden mucho los pies. El dengue da algo parecido, pero más que todo es picazón. Entonces, un paciente que tenga fiebre, que tenga tos, que se esté debilitado y que se diga que tiene ardor en las manos y en los pies, eso se ve casi en el 29 a 30% de los pacientes. También nos ayuda mucho a veces preguntar qué empezó primero, la tos o la fiebre. Cuando es la gripe o la influenza, generalmente empieza primero la tos y después viene la fiebre. En el COVID generalmente empieza primero la fiebre y después la tos. O sea, hemos aprendido mucho en el diagnóstico de esta enfermedad. Y sigue siendo la clínica el baluarte en cualquier diagnóstico. Usted puede tener inclusive un paciente que le salga la PCR negativa teniendo el COVID, porque fue mal tomada, porque no se procesó bien, por cualquier otra razón. Pero si la clínica es de COVID, nosotros lo tratamos como COVID. Doctor, justamente preparando el programa, buscábamos información sobre este tema de las pruebas para descartar COVID, tomando en cuenta el repunte y la exigencia que están haciendo las autoridades en Venezuela para viajar y toda la polémica sobre el acceso no y el costo. En ese caso concreto, ¿qué están haciendo? Por ejemplo, ustedes leía que, digamos, no pueden atender a todas las personas que van al día. ¿Cuál es la situación en relación a este tema si una persona cree que tiene esos síntomas en el caso concreto del hospital de clínicas? ¿Lo escuchamos? Bueno, es obligatorio que entre por el servicio de emergencia que hoy ahorita está dedicado exclusivamente a COVID. Allá le pueden tomar la prueba y esa prueba la mandan para el Instituto Nacional de Higiene y dan el resultado. Pero también lo examinan los médicos y si ven criterio de COVID, le hacen la tomografía, que también da una exactitud importante en el diagnóstico. Esa es la manera como lo estamos manejando, ¿no? Hoy en día, en cualquier país del mundo, le hacen la prueba inclusive en la farmacia. Aquí no sé por qué la tienen restringida al Instituto Nacional de Higiene. Eso es un paso burocrático que no tiene ningún sentido. Es como, por ejemplo, fíjate esta realidad de nosotros. La vacuna que llegó para el personal sanitario es la vacuna rusa, Sputnik, que por cierto es buena vacuna. Yo sé que la gente le tenía mucho miedo, pero los trabajos son
excelente, protege un 91% contra la enfermedad y sobre todo protege contra la mortalidad o las graves complicaciones en casi un 100%. Bueno, el personal sanitario de nuestra institución prácticamente escogieron la cuarta parte. Unas 3/4 partes no fueron escogidos. Por ejemplo, los pediatras, que somos de primera línea porque el niño con COVID no lo ve el internista, lo ve el pediatra. Nosotros no nos aprobaron la vacuna. Óigame bien, los ginecobstetras, que son la primera causa de mortalidad en Venezuela por COVID, no les aprobaron la vacuna. Entonces, esa discriminación no tiene sentido. El personal sanitario es uno solo, desde la camarera hasta el portero, hasta la enfermera, hasta el médico, hasta el jornalista. No se puede discriminar que esto sí tiene más riesgo, esto tiene menos riesgo. Muchos de nosotros tuvimos la suerte de ponernos en el hospital de niños a través de la cátedra de pediatría que está en el hospital de niños. Y el hospital de niños lo está haciendo bien, inclusive el día que yo le habían la vacuna a los muchachos que trabajan en la cafetería, porque tienen riesgo, están en un ambiente hospitalario. Eso es una característica. Y la otra más horrible es que los pocos que escogieron, en vez de mandar la vacuna a la clínica, donde tenemos neveras especiales, porque el banco de sangre tiene neveras de alta refrigeración, nos mandan un autobús, bueno, la clínica contrata un autobús que los lleve a un centro centinela para que se ponga la vacuna. Yo pregunto con mucho respeto, si el gobierno nos tiene confianza en que la mayoría de su personal de alta jerarquía los mandan a hospitalizar en la Caracas, ¿cómo nos van a quitar la confianza para poner una vacuna? Es problema burocrático, yo no puedo entenderlo. Mire, le busco alguna explicación y no la consigo. Le ruego, doctor, permanezca unos minutos más. Al regreso quisiera referirme justamente al tema de la vacunación, el acceso a la vacuna de centros privados y en general el sector privado que lo ha pedido, como ha ocurrido, por cierto, en otros países de América Latina. Justo hoy en el último boletín de la Academia Nacional de Medicina hablan de la necesidad de realizar con mayor celeridad y eficacia el proceso de vacunación y aseguran que de acuerdo con las últimas cifras disponibles, Venezuela solo cuenta con disponibilidad, y yo agregaría de acceso, esto no lo dice el comunicado, pero lo digo yo, vacunas contra COVID-19 para 38% de la población objetivo, incluyendo vacunas negociadas que no han llegado al país. Ellos hablan de que esto evidentemente no es suficiente. De hecho, nuestro país ocupa el penúltimo lugar en América Latina entre las naciones que han concertado acuerdos de compra de vacunas complementarias al mercado a través del COVAX. Le ruego permanezca unos minutos más. Al regreso quisiera referirme justamente al tema de la vacunación, tan necesaria para hacer frente no solo al avance de la nueva variante brasileña, sino en general para detener la propagación de la pandemia. Ya venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Hola amigos, soy María Corina Machado.
Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del avance de la pandemia de COVID-19 en nuestro país. Ayer comentábamos, Nicolás Maduro anunció un cerco epidemiológico a pesar de la flexibilización en la gran mayoría del territorio nacional, en entidades como el Distrito Capital, Miranda, La Guaira y Bolívar. Nos acompaña el doctor Amadeo Leiva, pediatra, fue presidente del Hospital de Clínicas Caracas, es jefe honorario del Hospital de Niños JM de Los Ríos. Yo le dejaba una inquietud, doctor, acerca del acceso a vacunas, en el caso concreto de las clínicas, del sector privado en general. La Academia Nacional de Medicina advierte hoy, una vez más, en el último boletín número 16, sobre la pandemia, sobre la necesidad de acelerar, realizar con mayor celeridad y efectividad un proceso de vacunación para evitar la mayor cantidad de casos y fallecimientos. Usted nos decía en el corte anterior que los altos funcionarios confían, lo ponía como un ejemplo, digamos, el trabajo que ustedes realizan en el Hospital de Clínicas Caracas, pero no tienen suficiente confianza para que ustedes apliquen la vacuna o al menos tengan acceso al biológico. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Es el recurso más importante en la eliminación de las enfermedades que han producido epidemias o pandemias. Usted no verá viruela nunca más gracias a la vacuna. Usted no verá poliomielitis, que la veíamos hace 40 años, nunca más gracias a la vacuna. Usted no verá prácticamente sarampión o difteria, que la veíamos en muchas oportunidades, porque la vacuna ayudó. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando usted no hace una buena vacunación y no logra cantidades importantes, va a tener que el efecto rebaño lo pierde. El efecto rebaño es que cuando usted vacuna a un 80%, 75% de la población, el 15 o el 25% que queda sin vacunar va a tener garantía de que casi no va a sufrir la enfermedad, porque no hay quien se la contagie. Eso es lo que se llama efecto rebaño. Nosotros la logramos con la polio. La polio es un efecto rebaño que es el histórico. No vacunamos sino un 70 y pico % de la población infantil y tuvimos casi una desaparición, un 100% de la enfermedad. Si usted planifica poner solamente 38% de vacunación a los venezolanos, puede tener la seguridad que no vamos a salir de esta pandemia del coronavirus. Nosotros necesitamos tener un 75 o un 80% de cobertura, que dejen pensar que solamente los importantes van a tener derecho a la vacuna. No, debe ser todo el pueblo, todos los venezolanos con el mismo derecho, que es lo que yo planteo a nivel de salud. Yo, por ejemplo, el apartheid siempre me ha molestado, me ha disgustado. El apartheid no solamente de color, por el color de piel, sino también el apartheid que se hace por religión o el apartheid que se hace por política. En este caso, yo no tengo ninguna duda que yo fuera a la Organización Internacional del Trabajo y puedo comprobar que el personal privado sanitario tiene un apartheid con respecto a la vacuna. No es posible que a una supervisora enfermera de nuestra clínica no le dieron derecho a la vacuna porque no era personal prioritario. Enfermera supervisora. No hay derecho que los pediatras, los ginecostetras, los cirujanos, los traumatólogos, que estamos en los primeros 5 puestos de mortalidad por COVID, no nos pongan la vacuna porque digan que no es prioritario. Y en los hospitales públicos tienen otra política que es la adecuada, por cierto, yo no la critico, donde ponen la vacuna desde la camarera hasta el portero, hasta el camillero, hasta el médico, porque es personal sanitario. Eso de creer que el coronavirus va a ser litesco y no va a atacar al pobre
mensajero y se iba a atacar al médico o viceversa. Eso no tiene ningún sentido. La vacunación que hay ahorita fundamentalmente es la rusa, que se está poniendo a nivel de personal sanitario. Y acaba de llegar la vacuna china, que la van a poner a nivel de los maestros. Pero también hay un grupo prioritario que se nos está muriendo, que es el mayor de 60 años. Hay un grupo prioritario que necesita la vacuna porque tiene mortalidad, o son diabéticos, son asmáticos, o están recibiendo quimioterapia, o tienen un problema de renal, o tienen un problema de cardiológico. De modo tal que yo creo que esa selección con pinza debe de hacerse de una manera mucho más adecuada. En todos los países del mundo, esos 4 sectores que yo le mencioné son prioritarios: el personal salud, el personal de docencia, el personal, óigame, las personas que tienen más de 60 años y las personas que tienen comortalidades agregadas, como el caso de los diabéticos, y ya los mencioné. De modo tal que tienen que hacer una revisión. Y la otra cosa, mire, el dinero que haya, oye, inviértanlo en vacunas. Dejen, por ejemplo, la importación de carros militares y de fusiles y de tanques para otra oportunidad. Ahorita la oportunidad del país es que tenemos una guerra contra un virus, y la única manera de tener ese virus es comprando las vacunas o adquiriendo las vacunas en los fondos que disponen de vacunas. Pero yo creo doctor, que tienen que revisar. perdón que lo interrumpa aquí. Yo le comentaba que otros países de América Latina, en Colombia está en discusión, en Brasil autorizaron, comenzando el mes de marzo, al sector privado la compra de vacunas contra el coronavirus. La Cámara de Diputados convirtió en ley un proyecto que venía del Senado, por el cual el sector privado brasileño, al igual que los estados provinciales y los municipios, podrán acceder al uso de la compra de estos biológicos contra el COVID-19. En Venezuela podría aplicar lo mismo. ¿Por qué no ha sido posible, tomando en cuenta que estamos hablando de una pandemia que ha desbordado el sector salud, que ya venía de una situación de colapso? ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Yo puedo elucubrar, porque no estoy metido en la mente del gobierno, pero yo pienso que es esa manía de tratar de controlar todo. Y la otra manía que yo creo es que siempre ellos piensan, estos modelos, que lo privado huele mal. Entonces creo que esas dos cosas pueden estar jugando algún papel. Pero fíjese, yo le voy a recordar a usted lo importante que es el sector privado en vacunas. Hace 20, 30 años se hicieron estudios por parte de los pediatras, y el primer sector de vacunación, casi un 52%, era el sector privado. Nosotros poníamos la polio, que nos la regalaba el gobierno, poníamos la triple, que nos la facilitaba el gobierno, poníamos el sarampión, que nos los otorgaba el gobierno, y poníamos la BCG, que era la tuberculosis, contra la tuberculosis, que nos lo daba el gobierno. Es decir, el gobierno amplió su sistema de vacunación con los médicos privados, porque los médicos privados somos muchos. Aquí hay casi 7.000 a 8.000 pediatras que todos estamos preparados para la vacunación. De modo tal que yo creo que tiene que abrirse al sector privado en esta emergencia. Entonces, como en una guerra, usted dirá, yo voy a llamar soldados que sean del sector público, pero los del sector privado no van a la guerra. No, aquí todos tenemos que ir a la guerra contra este virus que afecta a toda la población venezolana. Doctor Amadeo Leiva, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Pediatra, fue presidente del... Gracias, doctor. Fue presidente del Hospital de Clínicas Caracas. Bueno, expresando opinión y compartiendo información valiosa acerca del avance de la pandemia. Efectivamente hay un incremento en el número de casos y el acceso a insumos básicos como las pruebas PCR para despistaje, para diagnóstico, y la vacunación, que al final del día es lo que en teoría va a controlar el avance, o está controlando en la realidad, en la práctica, el avance de la pandemia. Nos acompaña Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, quien recientemente fue reconocida por el gobierno norteamericano con el premio Mujer Coraje, en una lista. Ella formó parte de una lista de mujeres de 15 países, y recibió este reconocimiento en el nombre de Venezuela. Gracias, Ana Rosario Contreras, por atendernos la mañana de hoy. Buenos días.
Muy buenos días, María Alejandra. Saludos y bendiciones para todos los que en este momento están conectados a esta ventana informativa que tenemos aún los venezolanos. Gracias por atendernos. Yo le pedí un comentario, creo que pude escuchar la última parte de la intervención del doctor Amadeo Leiva, y le pediría, antes de hablar del cerco y el anuncio que hizo Nicolás Maduro el día de ayer, el tema del acceso a las vacunas, y nuestra invitada ha hecho énfasis en esto, la importancia, por ejemplo, del sector de enfermería para la aplicación del biológico, incluso la necesidad de ubicar a este personal como prioritario. ¿Qué puede decirnos a propósito de lo que está ocurriendo hoy día con este tema en nuestro país? La escuchamos. Bueno, sí, fíjate, la vacuna primero es una de los aspectos que tenemos que tener acceso los venezolanos, y la Organización Mundial de la Salud ha sido muy clara que los estados deben priorizar al personal salud y a la población vulnerable, entendiendo como población vulnerable los que presentan una movilidad previa o los que son mayores de 65 años. Esto porque sabemos que a nivel mundial hay una escasez de este biológico, es a nivel mundial. Por eso los estados tienen que darle prioridad. En Venezuela, lamentablemente, tenemos conocimiento que han llegado 100.000 dosis de la Sputnik 5 y 500.000 de la biológico chino. Sin embargo, cuando vemos la prioridad que ha tenido la administración del señor Maduro, es la Asamblea Nacional electa por ellos el 6 de diciembre, la pareja presidencial de la administración Maduro, pero hoy tenemos muchos trabajadores de la salud que en medio de este repunte que tenemos en el país no han tenido acceso a la vacuna. Esto es algo que nosotros hemos señalado, que la prioridad debe ser los trabajadores de la salud que están en la primera línea de contención contra el COVID, y sucesivamente el resto del personal, porque todos estamos en un altísimo riesgo, ya que laboramos en centros donde hoy, en este momento, ya rebasamos la capacidad operativa de algunos centros. Vemos como las clínicas, el sector privado está colapsado, y por eso nosotros, nuestra insistencia, que la vacuna es un derecho, y es un deber fundamental, un derecho para los trabajadores de la salud, y es un deber fundamental e inalienable del Estado venezolano garantizar y preservar nuestra vida a través de este aspecto, que no es el único, es un aspecto importante para poder prevenir el contagio de la COVID-19. Ahora, dice nuestra invitada, el sector privado está colapsado, pero me da la impresión que buena parte del sector público también. Ayer, en un informe de Monitor Salud, decía que en la ciudad de Caracas 7 hospitales están identificados como centinelas para la atención prioritaria de pacientes con COVID, y para el domingo 239 pacientes estaban hospitalizados en estos centros de salud con síntomas de la enfermedad. Da la impresión que está ocurriendo también, producto del incremento del número de casos, lo mismo en los hospitales públicos. ¿Qué puede decirnos? Sí, me refería que no nada más está colapsado el público, que ya el colapso llegó a la institución privada. De hecho, todos sabemos la emergencia humanitaria compleja que venía afectando a los centros de salud público. Hoy esta nueva lista lo que hace es visibilizar estas denuncias que hemos venido realizando. Lamentablemente, durante el fin de semana tuvimos el fallecimiento de 2 enfermeras, tuvimos que buscar prácticamente en algunos centros para atender familiares de enfermeras que estaban contagiados, y esto por supuesto lo que hace es evidenciar la dimensión de esta tragedia que hoy tenemos en nuestros hospitales. De hecho, el hospital universitario va a aperturar lo que ellos dicen terapia, porque yo tengo que aclarar, para que se pueda considerar una unidad terapia debe cumplir con los requisitos que establece el Ministerio del Poder Popular para la Salud en este sentido, no solamente una cama y un ventilador. Y se dice que además pues va a operar con personal externo al hospital, para que el hospital, como también lo hemos dicho, adolece de la falta de personal, que es algo muy grave que está pasando hoy en nuestros hospitales. Es decir, cuando escuchamos pues las medidas asumidas por el Ejecutivo del señor Maduro, que no lo entendimos por cierto, tenemos que decir que sí, hoy nuestros hospitales públicos superaron la capacidad de atención, ya venía muy mermada. Tenemos el hospital El Algodonal, el hospital del Lince, el hospital de los Magallanes, el hospital de Coche. Es más, ni siquiera esto que ellos montaron en el poliedro tiene capacidad para recibir pacientes, y eso tenemos que decirlo. Hoy estamos frente a una circunstancia bastante grave, donde debe haber el concurso de voluntades también de la sociedad, de las personas, para poder evitar o
prevenir este contagio que, de acuerdo a lo que ya las informaciones se están dando, es producto de esta variante, la P1, la cepa proveniente de Manaus, Brasil. Le pido a Rosario Contreras, si me permite, permanezca con nosotros unos minutos más. Tengo que hacer una pausa para ir a publicidad. Quisiera referirme al porcentaje del personal salud, a la luz de la información que ella maneja, o al menos en el sector de enfermería, que ha recibido la vacuna, que han inmunizado para hacer frente a la pandemia. Al regreso de la pausa, le ruego permanezca unos minutos más, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Los trajes de baño Yuyu, diseñados por Georgiana Reyes, están confeccionados con las mejores telas importadas. Yuyu es el traje de baño bikini o entero, hecho especialmente para realzar el cuerpo de cada mujer, cortados y confeccionados uno a uno, con manos venezolanas, cuidando los detalles de cada prenda. ¿Cómo lo quieres? ¿A la medida o de su catálogo? Lo tienes todo en su Instagram, Yuyu Showroom. Yuyu, el traje de baño que te hace sentir siempre bella. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Hablando acerca del avance de la pandemia de COVID-19 en nuestro país, el incremento en el número de casos ha provocado que ayer se decretaran 7 días de cerco epidemiológico en varios estados, flexibilidad limitada y parcial en la región capital y en Bolívar. Decía ayer Nicolás Maduro, efectivamente un anuncio, si me permiten, para muchos críptico, que mucha gente no entendió en su totalidad, más allá del mensaje sobre la necesidad de tomar medidas por el incremento en el número de casos. Nos acompaña Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas. Yo les daba una inquietud sobre el porcentaje del personal salud que ha sido inmunizado, se conoce. ¿Qué información manejan ustedes al respecto? La escuchamos. Fíjate, la vacuna es un tema que pareciera un secreto de Estado, ¿no? Hoy nosotros, a través de una encuesta que estamos realizando a nuestro personal, estamos tratando de tener la certeza de cuánto ha sido vacunado. Lamentablemente no ha llegado a todos los hospitales. Cuando llega a los hospitales, por ejemplo, en el hospital El Algodonar, que ahí está llegando la vacuna, que están recibiendo el personal hacia la Clínica Popular Caricuao para que sean inmunizados, el director de este centro envía nada más el listado del personal médico. Es decir, que en los centros donde está llegando el biológico, entonces los directores están aplicando criterios discriminatorios, cosa que nosotros cuestionamos seriamente, porque todos, por igual, médicos, enfermeras, personal administrativo que está en la primera línea de contención, debe administrar el biológico. Y estos criterios discriminatorios resultan odiosos, ilegales y anticonstitucionales, porque todos los trabajadores de la salud, sin ningún tipo de discriminación, tenemos el derecho a recibir este biológico porque todos estamos expuestos. Ahora, le pregunto a Ana Rosario Contreras acerca de la situación del sector que representa. La escuchábamos en varias declaraciones que dio motivo del reconocimiento que recibió junto a otras mujeres del mundo sobre, bueno,
es decir, las limitaciones que ya conocemos en el sector salud. Usted llamaba a continuar con la lucha o incluso en la calle en este contexto. ¿Qué puede compartir con nosotros? La escuchamos. Bueno, primero que quiero decir a todo el que me escucha que el premio Mujeres de Coraje que me otorgó el Departamento de Estado del gobierno norteamericano no es un reconocimiento a Ana Rosario Contreras, es un reconocimiento a la mujer venezolana que hemos sido resilientes, que a pesar de estas circunstancias no nos arrodillamos, nos levantamos y queremos seguir luchando para que se devuelva a Venezuela la plenitud de los derechos humanos, y esto va a pasar porque llegue la democracia y la libertad. Para mí, bueno, esto fue un compromiso porque creo que Venezuela en este momento convoca a sus hombres y mujeres para poder seguir levantando esta bandera de lucha. Yo creo que nosotros no podemos resignarnos a estas circunstancias, a esta opacidad informativa, a este desconocimiento de derechos tan fundamentales como es el acceso a una vacuna, es un derecho universal. Todos los países han hecho esfuerzo para que su población en un 70% sea inmunizada y se pueda configurar la inmunización en rebaño. Nosotros creemos y estamos convencidos desde el gremio de enfermería, María Alejandra, que tenemos que seguir exigiendo, visibilizando, denunciando, porque para nosotros la esencia de nuestra accionar como trabajadores de la salud, y en mi caso como enfermera, representante del personal de enfermería, es tutelar y defender un bien fundamental de la sociedad, que es la salud y la vida. Por eso nosotros seguimos activados, vamos a seguir exigiendo, a pesar de las amenazas, a pesar de que nos están destituyendo enfermeras por ejercer su derecho a la protesta. Nosotros hemos convertido ese miedo que puede paralizar a muchos, nosotros lo hemos convertido en una fuerza que nos va a impulsar a seguir adelante, porque estamos convencidos que tenemos razón de exigir nuestro derecho y que el Estado venezolano tiene que asumir su responsabilidad en medio de esta pandemia con información clara, precisa, concisa, no con parloteos que tienden a confundir, pero además con acciones sanitarias que efectivamente puedan detener el avance de esta pandemia que hoy azota al país de una manera bastante fuerte, que podamos garantizarle a los venezolanos que puedan estar en un momento afectada su situación de salud, una atención de calidad como lo establece la Constitución de la República de Venezuela, y además que los trabajadores tengamos seguridad y salarios suficientes que nos permitan tener calidad de vida. Bueno, de hecho, hace algunos días compartíamos con la audiencia el supuesto ajuste del salario mínimo que lo llevaba a 1.800.000 bolívares. En el caso del sector de enfermería, ustedes están ganando, y me corregirá si me equivoco, $2-3 mensuales promedio. ¿Qué puede decirnos? Sí, fíjate, hoy vemos como un Estado inestable en políticas de salud, en políticas salariales. Por un momento llaman a sentarse a algún sindicato que de hecho revela es el paralelismo sindical, la violación al convenio 87 de la OIT, que establece la libertad y autonomía de los trabajadores para elegir su sindicato y su representante. Hoy Salud con Fenasiltrasalud, que es un sindicato paralelo, un sindicato oficialista, y eso ya se después que entre los grupos empiezan a correr unas tablas salariales que seguimos en hambre. No se cumple el artículo 91. Los trabajadores seguimos en extrema pobreza, y lo único que pareciera que el Estado venezolano, representado por Nicolás Maduro en este caso, quiere es evadir su responsabilidad ante las denuncias que se interpusieron ante la Comisión de Encuesta de la OIT, y que empieza el Consejo Administrativo para hablar del caso venezolano. Y decirle a ellos que aquí se respetan los sindicatos, y eso es mentira, que aquí se respeta la fijación del salario mínimo, y eso es mentira. Seguimos con un salario mínimo de 1.800.000, es decir, la clase trabajadora venezolana, María Alejandra, sigue en extrema pobreza, y el Estado representado por Nicolás Maduro sigue violando sus responsabilidades de garantizar de garantizarle calidad de vida a los trabajadores. La escuchamos, digamos, en una actividad con enfermeras recientemente, y usted hablaba de la necesidad de movilizarse en este contexto. ¿Cómo hacer, tomando en consideración el avance de la pandemia y, bueno, las condiciones de vida que usted comparte con nosotros? La escuchamos. Sí, hoy los venezolanos nos debatimos en dos aguas. O nos quedamos en casa muriéndonos de hambre,
porque no tenemos salario suficiente para alimentar y para, como en otros países, que la cuarentena significa que las personas tienen alimento, tienen satisfechas sus necesidades básicas. Hoy los venezolanos tenemos que salir a la calle, y este es un momento de que hoy, si nosotros como personal esencial tenemos que salir a trabajar a nuestros hospitales con las condiciones oprobiosas en las cuales se encuentra, también es un momento de que la mascarilla sea una medida de protección contra el virus, pero que no signifique una mordaza para continuar elevando nuestra voz. Por eso, sí vamos a participar en las actividades que dentro del contexto de la exigencia de un salario suficiente, de respeto a la autonomía y libertad sindical, con todo el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, pero vamos a hacer actos de presencia para que el manejo del COVID no se convierta en un manejo político para silenciar la voz de protesta, la voz disidente, la voz de la inconformidad que hoy recorre los 4 costados de Venezuela. ¿Cómo en la práctica, para que la audiencia la entienda, cómo sería esto? Bueno, fíjate, hoy lo primero que tenemos que hacer, sí, vamos a salir, vamos a estar, pero hay que mantener el distanciamiento social. No puede ser que los venezolanos, por ejemplo, lo que vimos en la semana de carnaval, las personas pareciera que no están conscientes de la realidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si vamos a salir porque tenemos que elevar nuestra voz de protesta, hay que uso correcto de la mascarilla que cubra la barbilla y la nariz. El distanciamiento social es muy importante, 1,5 metros de distancia, el lavado frecuente de manos. Tenemos que tener gel alcoholado, tenemos que tener el gel antibacterial, y para poder estar allí, hacer acto de presencia, demostrar nuestra posición frente al manejo de la pandemia, frente a la realidad socioeconómica de los trabajadores, frente a esta tragedia que está afectando al país, pero recordando que tenemos que protegernos, y eso es una responsabilidad de cada uno de los que participemos en estas actividades. No descuidarnos, cumplir el distanciamiento social es muy importante, no podemos estar compactos, tenemos que mantener para poder exigir, pero también proteger nuestra salud. Bien, agradecemos a Ana Rosario Contreras por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, ofreciendo información valiosa sobre el avance de la pandemia en nuestro país y sobre todo en el área metropolitana, que esta semana va a estar en cerco epidemiológico, así lo anunció Nicolás Maduro, en medio de una flexibilización limitada y parcial, producto del incremento del número de casos. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Palabras más, palabras menos, hablando acerca del avance de la pandemia de COVID-19 en Venezuela. Cerramos con información de interés. El doctor Julio Castro hace algunas horas escribía, quien es médico, internista, infectólogo, y ha asesorado para el tema de COVID-19 a la Asamblea Nacional, electa legítimamente en 2015. Decía, si quieren buscar las explicaciones de la situación actual, mira el Instagram, TikTok, Twitter de los días de carnaval, así lo publicaba en su cuenta en Twitter.
y mira esas redes de Venezuela, no de Brasil, cuando los números no cuadran con el verbo. Y ponía hashtag hagan más PCR, hagan antígeno. Bueno, efectivamente, las pruebas de despistaje de COVID-19 para saber además, entre otras cosas, cuál es el terreno que estamos pisando. En el ámbito internacional, a propósito de la pandemia, el regulador británico y la empresa AstraZeneca aseguraron que no hay pruebas de que la vacuna cause coágulos. Saben ustedes, hay un contencioso abierto en Europa, en algunos países de Europa, con relación a este tema. La Agencia Británica Reguladora de Medicamentos señaló este lunes que las pruebas existentes no apuntan a que la vacuna de AstraZeneca cause coágulos sanguíneos en sus receptores, algo que también defendió la farmacéutica en un comunicado. Y simplemente agregar, en España, el vicepresidente de gobierno, que es socio del régimen de Nicolás Maduro, Pablo Iglesias, que forma parte, fundador del partido Podemos, anunció que va a dejar el gobierno para presentarse a las elecciones regionales en Madrid. Esto ocurrió el día de hoy. El vicepresidente segundo del gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha anunciado este lunes que dejará el gobierno para presentarse a las elecciones de la Comunidad de Madrid el próximo 4 de mayo y que será el actual secretario de Estado de la Agenda 2030, Ioni Belarra, quien lo releve al frente del ministerio. Lo que no se sabe es si no gana la elección, si va a continuar en el cargo que pueda obtener o volvería en caso de perder al gobierno. Pero bueno, esta es información que acaban de hacer pública en España. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Gémer Estares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Marilia García y Génesis Rodríguez, en los controles Néstor Tobar, y tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.